Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, buenas. Bueno, esta vez, Buenas noches. bueno, cada vez menos, pero somos los buenos. Estaba viendo que me embalé mucho con los problemas, resolviendo problemas en clase, y me olvidé dos cositas de darles de dinámica del rígido. En realidad me acordé cuando terminé de preparar la clase de hoy. Entonces eso que quedó pendiente, que es energía y trabajo en rotaciones, eh, y dos ejemplitos, que es el de la rodadura, de la rodadura, en particular de un cilindro y del péndulo físico, va a quedar para la clase que viene. ¿Sí? Son dos. Claro, la clase va a ser, pero está, digamos, está basada, está dura la clase, pero todo lo que expliqué está en el Serway. Así que vayan derecho al server. No se olviden, y no se olviden del ejemplito último que les di, que no lo terminamos de resolver, pero es casi igual al ejemplo del Serway, que es el bastón rígido que está colgando, pero es un bastón rígido, no es un péndulo, no es un péndulo balístico, sino el bastón rígido al que se le incrusta una bala. Entonces el bastón rígido empieza a girar alrededor de, el botón rígido empieza a girar alrededor del centro de rotación donde está colgado, pero no se conserva P, se conserva el L, pero no se conserva el P, y recuerden por qué no se conserva el P, porque hay una fuerza de reacción en la dirección del movimiento de la bala. Bien. Entonces, con ese detalle, con ese cambio, se resuelve muy parecido al problema del péndulo balístico. Bien. En el péndulo balístico teníamos la situación que se conservaba la energía cinética, perdón, era un choque plástico, perfectamente plástico o inelástico, y se conservaba el P, por lo tanto, y se conservaba la cantidad de movimiento angular. En el problemita del bastón se conserva solamente la cantidad de movimiento angular porque la fuerza ejercida en la reacción, en el punto de donde cuelga en el eje o en la bisagra donde cuelga el bastón, ahí se ejercen fuerzas que no hacen torque. ¿Eh? Son las reacciones que no hacen torque por estar en el eje, por pasar por el eje de rotación. Estas cosas hay que tenerlas bien presentes. O sea que eso complica un poquito el último ejemplo que está en el Serway del bastón el bastón que no está atado, que no está colgando, sino que está libre de moverse en un piso sin rozamiento. Bien. Recording in progress. La clase de hoy, entonces, continúa un poquito con las rotaciones. Continuamos con las rotaciones y con los ejemplos de movimiento de un cuerpo rígido, pero ahora no vamos a considerar la conservación de la cantidad de movimiento angular porque vamos a hablar del trompo. Y entonces cuando veamos el movimiento de un trompo, cuando analicemos las fuerzas y los torques aplicados, vamos a ver cómo o por qué se desarrolla el movimiento tan característico de un trompo, ¿no es cierto? Ahora les comparto entonces la pantalla para que analicemos esto. Entonces, como les decía, va a quedar pendiente. Vamos a ver si al final de la clase puedo agregar un poquito de trabajo en las rotaciones y después energía en las rotaciones y los ejemplitos de péndulo físico y de rodadura. Bien, comparto pantalla y
Bueno, entonces vamos a considerar el movimiento que realiza un trompo cuando uno lo tira, ¿no es cierto? Y lo hace girar. Ahí tenemos el trompo, creo que deben estar familiarizados con el movimiento que realiza el trompo, ¿no es cierto? Fijémonos en una esquemita del trompo, que es el trompo. Lo ubicamos en un sistema de ejes, X y Z, en nuestro trompo. Trazamos el eje de simetría del trompo, que tiene una simetría cilíndrica, ¿no es cierto? Se le llama también peonza simétrica, trompo. Y la fuerza que está actuando en ese trompo, acá estábamos viendo el peso nomás, pero ya vamos a ver qué otra fuerza actúa sobre el trompo. Además del peso, ¿alguna respuesta? Además del peso, ¿qué otra fuerza actúa sobre ¿La el trompo? gravedad? No. El peso es la gravedad, claro. La fuerza de gravedad, Ah, acá está dibujada. La fuerza de gravedad, la fuerza externa, la aplicada. acá está la fuerza de gravedad. ¿Cuál fuerza externa? La de giro, digamos. Mm, ¿Cómo se llamaría? no. El peso, a ver, dentro de un ratito la vemos. ¿No es la fuerza centrífuga? ¿Cómo? No, no, no. Olvídense de la centrífuga, por favor. Entonces, sabemos, cuando tiramos el trompo, cuando está girando el trompo, sabemos que el trompo gira sobre sí mismo, y acá está la flechita de giro, ¿no es cierto? Ese movimiento lo llamamos movimiento de spin. ¿Sí? Un giro sobre el eje, sobre su eje propio, con una velocidad angular omega. ¿Y qué otro movimiento hace? Sabemos que también hace el eje del trompo, también está girando alrededor del eje vertical, ¿no es cierto? Ese movimiento se llama de precesión. Y la velocidad angular de precesión la ponemos con esta letra griega que es omega mayúscula. O sea que la omega minúscula nos está dando la velocidad angular de spin alrededor de su eje propio, y la velocidad angular omega mayúscula nos da la velocidad de precesión, ¿cierto? ¿Qué más? Un segundito, a ver, déjenme un segundito, tengo que cortar, voy a dejar de compartir. Eh, Ahí vamos de nuevo. Entonces, sigo compartiéndoles pantalla. Bien. Entonces, el movimiento de precesión es alrededor del eje vertical, el trompo se mueve con ese movimiento de precesión y además gira sobre sí mismo. Algo parecido a lo que hace el planeta Tierra, por ejemplo. Tiene un movimiento de spin, un giro sobre sí mismo y un giro alrededor del Sol, ¿cierto? Tiene sus parecidos, tiene sus similitudes. Si no estuviera girando, está claro que por la acción de la gravedad, el trompo se cae, ¿no es cierto? Cuando se le acaba la velocidad de giro, cuando se le acaba la velocidad de spin, se cae el trompo. Bien, entonces, ¿cuáles son las fuerzas aplicadas? ¿Alcanzan a leer? El peso, M por G, y la normal. ¿Sí? ¿Se olviden de la normal? ¿Por qué se olvidan de la normal? ¿La ven ahora en el dibujito de la normal? N. Son las dos únicas fuerzas que están actuando.
¿De acuerdo? No hay fuerzas que la hagan girar, más que el hecho de haberle dado un impulso inicial de giro, y una vez que está girando, que, ¿sí? Por acción de lo que ocurrió al inicio, que no nos interesa, pero una vez que está girando, ¿qué es lo que lo mantiene al trompo en ese movimiento? Eso es lo que estamos analizando. Ya girado, ya lanzado el trompo, y girando sobre sí mismo, realiza este movimiento. Entonces, vamos a analizar ese movimiento y vamos a calcular cuánto vale la velocidad angular de precesión. Vamos a calcular omega. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, nuestro sistema rota sobre sí mismo y rota alrededor del eje en un movimiento de precesión. Las fuerzas aplicadas son el peso y la normal. ¿Qué más? La fuerza no hace torque. El peso sí. ¿Por qué no hace torque la fuerza? Perdón, la normal no hace torque. ¿Por qué no hace torque la fuerza normal? Porque pasa por el eje de rotación. Es paralela al eje de rotación y pasa por el punto donde se apoya el trompo. Entonces, si uno quisiera tomarle el torque respecto del eje de rotación del punto O, de este punto de apoyo, el torque lo vamos a medir o lo vamos a calcular a partir del punto de apoyo donde tenemos el mouse. Entonces, la fuerza N, la fuerza no realiza torque porque el brazo del palanque es igual a 0. Sin embargo, el peso sí realiza torque. ¿Se acuerdan cómo es la definición de torque, no es cierto? R, vector F, vector posición del punto de aplicación de la fuerza, por la fuerza. Entonces, el torque del peso es el que está actuando. ¿Y cómo actúa el torque del peso? Ahí tenemos la ecuación del torque. El torque del peso es R, acá tenemos el vector R, que es la posición del centro de masa, el vector posición del centro de masa del trompo a donde está aplicado el peso. R vector M por G. ¿Qué dirección y sentido tiene este torque? Regla de la mano derecha. R, la pongo la mano paralela al primero de los vectores. MG, hacia abajo. Entonces el pulgar sale hacia afuera. Pero bien, agarra los tres deditos, ponen R así, R para arriba, ¿sí? El peso hacia abajo y el pulgar en la misma dirección que la primera de las reglas. A mí me gusta en este caso la regla de la mano, poner paralela la palma de la mano el primero de los vectores y buscar con los dedos el segundo de los vectores, así me da la resolución. Bueno, pero en este dibujito no es muy fácil de verlo, entonces sabemos que sí es un producto vectorial. Si el torque es un producto vectorial de R por el peso, tiene que ser perpendicular al plano que definen los vectores R y peso. ¿Cuál es el plano que define los vectores R y peso? ¿Se ven? En azul acabo de agregar el plano definido por los vectores R y el peso. Ese es el plano. Está inclinado respecto de los ejes X y Z. No coincide con el eje Z, el plano donde está el trompo, ¿no? El plano donde está el trompo, el eje del trompo. El plano donde está el eje del trompo está inclinado. Entonces, si ese es el plano que definen R y el peso, entonces el torque, ¿cómo está? Perpendicular a ese plano. ¿Se ve bien el torque? ¿Sí? Perpendicular al plano. Lo dibujé acá para que se viera, en realidad uno podría dibujarlo acá, pero si empezamos a encimar vectores no se entiende nada. Entonces este torque es más o menos perpendicular, es perpendicular, pero en el dibujito, que tiene perspectiva, digamos, uno entiende que el torque es perpendicular al plano definido por los vectores posición, R y peso. Bien.
¿A dónde está la cantidad de movimiento angular de nuestro trompo? De nuestra peonza simétrica. ¿Cuál es el vector cantidad de movimiento angular? Recordemos que el vector L es I por omega. Siempre es paralelo a la velocidad angular del trompo o del cuerpo que está rotando. O sea que L está en la dirección justamente de R, del centro de masa, y de omega, que la omega de spin, ¿no es cierto? La omega minúscula, que es la omega de spin, que si gira, que si usamos la regla de la mano derecha, hacemos con la mano en la misma rotación que el trompo y nos queda que omega es hacia arriba. Este omega tiene que ver con el eje, es paralelo en la dirección y sentido del eje del trompo. Y ahora dibujamos el vector L en verde. Ese es nuestro vector L. Es paralelo al eje de rotación, omega. ¿Sí? Es un esquema L, no tiene el módulo que tiene que tener, por supuesto. Lo pongo grande el vector L para que se vea cuál es la dirección y sentido. En la misma dirección y sentido que el eje o que la velocidad angular. Son muchos los vectores que vamos teniendo en cuenta. Hasta ahora bien, vamos a seguir aumentando cosas. Bien, entonces las fuerzas actuantes, el torque, hacia dónde es el torque del peso, hacia dónde apunta el vector velocidad, cantidad de movimiento angular, que es I por omega, que pongo ahí. Entonces, ¿qué les acabo de decir? Que el torque es perpendicular a R. Que L tiene la misma dirección de R. L tiene la misma dirección de R. Por lo tanto, el torque es perpendicular a L también. Está en el mismo plano. Está claro que el torque es perpendicular a L también. Puede ser una redundancia, ¿no? Pero tenemos que tener claro que también el torque es perpendicular a L. Bien, entonces, ¿qué sabemos del torque? El torque, por la ley equivalente a la segunda ley de Newton, es la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo. La fuerza era la derivada de P respecto al tiempo. El torque derivada de la cantidad de movimiento angular respecto del tiempo. Entonces, despejemos de acá L. El diferencial de L queda, paso multiplicando el diferencial de P para el otro lado. ¿Qué nos da? Que el incremento del vector cantidad de movimiento angular de L, o delta de L, si quieren pensar en incremento más grande, el incremento de la cantidad de movimiento angular es paralelo al torque, tiene la misma dirección y sentido del torque. ¿Está? El incremento es paralelo al torque, y el torque es perpendicular a L, entonces se incrementa delta L, el incremento el avance del vector cantidad de movimiento angular es perpendicular a la cantidad de movimiento angular. El dl, que es el incremento, es perpendicular a él. Ya les va a sonar un poquito más, les va a empezar a sonar un poquito más común. ¿Por qué les digo? Fíjense. El vector L, entonces, se incrementa perpendicularmente. Quiere decir que no cambia en magnitud, pero sí cambia en dirección y sentido. Igual que pasaba con la velocidad tangencial en un movimiento circular uniforme. ¿Se acuerdan? La velocidad tangencial en un movimiento circular uniforme no cambia en módulo, pero sí va cambiando en magnitud y sentido. ¿Por qué? Porque hay un incremento perpendicular. La aceleración centrípeta, que es perpendicular a la velocidad, es la que le cambia el módulo. Es la que le cambia la dirección y sentido, no le cambia el módulo. ¿Bien? Estamos en la misma situación. El vector L se incrementa perpendicularmente, quiere decir que cambia en dirección y sentido, pero no en módulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la punta del vector L realiza un movimiento circular, punta del vector L, realiza un movimiento circular que corresponde al movimiento de precesión. Acá en este dibujito lo vemos más mejor. El L inicial es este, supónganse que este es el L inicial. Acá está dibujado como LI.
El incremento es perpendicular, acá está el delta L. Entonces el L siguiente es el L final. Entonces el L, como el incremento es perpendicular, el L va describiendo un cono. Como no cambia su módulo, pero sí cambia la dirección y sentido, de manera que se mantenga el incremento perpendicular, está obligado entonces a describir un cono. Ese movimiento cónico, digamos, sería el movimiento de precesión. El movimiento cónico del eje, que es justamente el movimiento cónico de la cantidad de movimiento angular, es lo que describe el movimiento de precesión. O sea que el torque, delta L es el torque, es justamente la dirección del torque. Podemos pensar en delta L o DL como el torque, porque son paralelos. El torque, que es perpendicular al plano, hace que el L se mueva justamente en una dirección perpendicular a la que tenía. Y se va moviendo perpendicularmente de manera que va describiendo un cono. Esta es la parte más cualitativa, digamos, del cuento. Esto es para entender por qué se está moviendo, por qué realiza el movimiento de precesión. ¿De acuerdo? La existencia del torque del peso hace que el L tenga que cambiar perpendicularmente, tenga que incrementarse perpendicularmente sin modificar su modo. ¿Bien? Entonces, tenemos que calcular cuál es el movimiento de precesión, cuál es la velocidad de precesión, con qué velocidad omega está dando vuelta alrededor del eje vertical. Suponiendo que conocemos, por supuesto, la velocidad de rotación de spin omega min. Entonces vamos a eso. Bueno, acá de vuelta el dibujito, pero ahora solamente dibujé el L, el ángulo θ, que forma el L, el vector cantidad de movimiento angular, con el eje vertical. ¿Qué más está dibujado en este esquema? ¿Qué es este vector que está sobre el plano? Este vector que está sobre el plano es la proyección, ¿no es cierto?, del L, el vector cantidad de movimiento angular, es la proyección sobre el plano. O sea, la sombra que hace el L, si uno lo ilumina de arriba, la sombra que hace el L sobre el plano es esta. ¿Qué largo tiene esa sombra? Bueno, es la componente, acá tenemos un triángulo rectángulo, y el triángulo rectángulo dice que L, el módulo de L por el seno del ángulo θ, es justamente el largo de esta componente sobre el plano. Bien, el L entonces tiene una componente sobre el plano que tiene una longitud módulo de L por el seno de θ. ¿Vamos bien todavía? Y además, el plano, donde está L, forma un ángulo φ con el eje Z del plano horizontal. Miremos de arriba la cuestión. Si miramos de arriba la cuestión, no hay que mirar todavía, segundo vector. Si miramos de arriba tenemos que nuestro L inicial, nuestro L la proyección de L es la primera. Sí, acá me confundí, debería haber puesto de phi, no, este no es phi, exactamente. Ya lo corre. No tienen, este ángulo no es phi. El ángulo phi es el ángulo que forma el eje Z con el vector A ver si lo puedo corregir. Voy a corregirlo. Ese ángulo es de phi, es el cambio infinitesimal del ángulo. Y el ángulo phi, que es justamente este es el ángulo phi. El ángulo entre el eje Z, ahí está. El ángulo phi es el ángulo entre el eje Z, bueno, no está mal, si lo corrí un poquito, de nuevo.
el ángulo phi es el ángulo que forma, así lo vamos a ver. Tendré que haberlo corregido. No me di cuenta cuando lo hice. El ángulo phi, entonces, este ángulo phi, el que corresponde, es el ángulo que forma el eje Z, que es este, que estamos mirándolo de arriba, este es el eje Z, el eje este, con el seno de phi, con nuestro vector original. ¿Entendió? Ángulo phi, todo esto es todo esto. Desde acá hasta el vector verde primero, el que está más cerquita del horizonte. ¿Bien? ¿Se entendió el error? Este pedacito de ángulo, chiquito, es un diferencial de phi. Yo voy a hacer un incremento infinitesimal. Yo voy a cambiar el de L, ¿sí? Como hicimos acá. Yo cambio de L inicial a L final a través de un DL. Pero lo miro de arriba ahora, ¿cierto? Miro de arriba y tengo el L inicial, que es, en su proyección es L seno de phi. El L final, que es este, un diferencial de ángulo phi, el ángulo sobre el plano. Y el cambio de L en negro. En color negro está el cambio de L. Y si ven en color verde está el arco que corresponde, ¿cierto? Porque este es un círculo. El trompo va realizando un círculo. Este pedacito de arco, acá hay un pedacito de arco y acá hay un vector derecho negro, ¿no? Que es el de L. ¿Se entendió ahora la corrección del error del dibujito? Bien. Ese es un déficit. Entonces, ¿qué me interesa conocer a mí? Me interesa conocer cuánto vale el ángulo, este cambio en el ángulo phi cuando incrementa el vector cantidad de momento angular, cuando se incrementa un dl. Entonces acá tenemos el módulo, vamos a considerar un incremento. Si hay un incremento del vector de L, que es incremento, sabemos que es perpendicular a L. El incremento de DL lo vemos en el plano XZ, lo vemos así. Este incremento, ¿cuánto vale? El módulo, esa flechita negra, ¿qué módulo tiene? ¿Qué largo tiene la flechita negra? Acá está el largo que tiene la flechita negra. El largo de la flechita negra es el radio de este círculo por diferencial phi. Recuerden que el arco, la formulita de arco, ¿cuál era? Radio por ángulo, ¿no es cierto? El radio del círculo por el ángulo que es diferencial phi. Radio del círculo es L seno de phi por el ángulo que es diferencial phi. Y acá hay una aproximadamente igual, no es una exactamente igual. Entonces que el vector derecho negro, que es el cambio en la cantidad de momento angular infinitesimal, este vector derecho negro no es exactamente igual a L seno de phi, seno de tita diferencia phi. ¿Por qué? Porque L seno de tita por diferencia del phi es el arco, es la parte verde, esta parte verde del círculo. Y el vector negro es la parte derecha. Entonces yo estoy uniendo con una recta, lo que debería unir con un arco, pero como el ángulo es chiquito, estas dos cosas son aproximadamente iguales. Es lo mismo que hicimos en la deducción de el valor del módulo de la aceleración centrípeta. Hicimos exactamente la misma aproximación. Bueno, entonces ahora hagamos las cuentitas. Despejemos diferencial de phi de acá. Despejamos diferencial de phi. Pasamos dividiendo L seno de tita. Nos queda diferencial de L sobre L seno de tita. Y el diferencial de L, ¿qué era? El torque por el diferencial de tiempo sobre L seno de tita. Y el torque, ¿cómo se calcula? Lo habíamos visto en la clase pasada. R por mg por el seno del ángulo comprendido. R por mg por el seno de tita. R es este vector. Está tapado por el L, ¿no es cierto? Pero R es la posición del centro de masa. Mg es el vector vertical hacia abajo. ¿Qué ángulo forman entre R y mg? Si este es tita, que es el ángulo entre la vertical y R, entonces este también es tita. Por eso acá pongo seno de tita. Recuerden que el torque, el módulo que es R vector fuerza por el seno del ángulo comprendido, porque es un producto vectorial.
R por fuerza por el seno del ángulo comprendido. Acá cambio el orden. Fuerza por R por el seno del ángulo comprendido por diferencia. Esta cuentita en el Serway no está tan clara. ¿Sí? No están así los dibujitos. Yo lo único que saqué del Serway es este dibujito del cono que está bueno. Me parece que así está mejor explicado que lo del Serway porque queda medio patina. Bueno, entonces, ahí vamos, Gianfranco. La derivada de phi respecto a t paso dividiendo el diferencial de t, ¿no es cierto? El diferencial de t lo paso dividiendo y me queda que la derivada o el cambio del ángulo phi con respecto al tiempo, que es el cambio, ¿sí? Que es la velocidad en la que se está moviendo el eje, es la velocidad de precesión. El cambio del ángulo phi con respecto al tiempo es justamente la velocidad de precesión, omega mayúscula. Es m por g, se simplifica el seno de θ, me queda m por g por r sobre L. ¿Bien? Teniendo en cuenta que el L, como vimos, es I por omega, que es la cantidad de movimiento angular, y además la velocidad angular de precesión, omega mayúscula, es la velocidad, el cambio del ángulo phi, del ángulo polar con respecto al tiempo. Entonces, reemplazamos eso y nos queda que reemplazamos la L por I omega y la derivada de phi respecto al tiempo por omega mayúscula, nos queda que esta es la formulita para la velocidad angular de precesión. Digamos que es una derivación, una deducción de cuánto vale la velocidad angular de precesión, que tiene un par de complicaciones interesantes, pero en esas complicaciones intervienen muchos conceptos, ¿no? ¿Qué querías decir, Gianfranco? Sí, que, bueno, antes de avanzar, capaz que me lo digo medio tarde, pero no sé, en el dibujito, el de abajo, el segundo, Sí, en visto este. arriba, no lo termino de entender. No sé, estoy tratando de darle Míralo de vueltas arriba. y tratar de Pon el visualizarlo ojo, arriba. míralo de arriba. Pon el ojo arriba de esto. Claro, Mira arriba de la normal, no arriba del L. arriba del eje Y. Vos pon el ojo ahí. Mirás eso de arriba. Mira el trompo de arriba y ¿qué ves? Mira el trompo de arriba. Si te fijas en el eje solamente del trompo, te fijas en la punta verde, ¿qué hace el trompo? La punta verde hace un círculo. Lo mirás de arriba. ¿De acuerdo? Si lo mirás de arriba, el trompo, ¿qué hace? El eje del trompo hace un círculo. No estoy dibujando el resto del trompo acá, por supuesto. Acá dibujo el verde, esta flecha verde es el eje del trompo. Acá estaría el trompo. El eje del trompo en su posición inicial, que es esta. Y luego, en otra posición, un instante después. Claro, pero el L grande no se ve ahí. ¿Sí? Es este. Es este. ¿Cómo lo ves de arriba el L grande? ¿Cómo lo ves de arriba si ves una parte? Justamente ves la sombra, ves esto. Ah, claro. ¿Ves? Cuando ves de arriba el L grande, ves solamente esto, que es este. ¿De acuerdo? Sí. Si ves de arriba, no ves todo no lo ve a todo el vector, sino ves solamente su proyección sobre el plano. Esta es la proyección sobre el plano. Entonces, cuando uno mira la proyección sobre el plano de esto, que es bastante complejo, se simplifica bastante también, porque veo un movimiento circular nada más. Si yo me fijo en el plano, mirando de arriba, veo un movimiento circular, y esto es exactamente lo mismo que para el movimiento circular. Y luego la deducción de cuánto vale la velocidad angular de precesión, que tiene que ver con el peso, la posición del centro de masa, el momento de inercia respecto del eje de rotación de phi y la velocidad de phi. Tal cual. A ver, una cosa, phi, o sea, el ángulo ese alfa, digo, Phi, es phi, el, phi. es el Este, ángulo del eje de precesión, el ángulo, no del eje. exactamente, es el ángulo con el que se mueve sobre el plano horizontal. Ah, sobre el plano horizontal. Y Ok. es la inclinación, theta me da solamente la inclinación respecto del eje vertical, que esa inclinación no cambia a lo largo de todo el movimiento. Lo que sí va a cambiar es la posición del trompo, porque está girando su eje. Entonces, phi, cuento como está girando el eje, cuento el ángulo
que va girando la proyección del eje, la proyección de L. ¿Está? Proyecto el L y me fijo cuánto se mueve la proyección. Me fijo cuánto se mueve en el ángulo, en el plano, mirándolo de arriba, es más fácil. ¿Está? Es complicadito, Ok, pero se puede entender. ¿Sí? ok, entonces la segunda flecha verde dijimos que es solamente un instante en el cual tomamos ahora. La segunda flecha verde es esta otra, es el L final. Un instante Claro. después, es esta misma. Un instante después, con un incremento diferencial E. Se incrementó, pasó el tiempo, cambió el L. ¿A dónde cambió? A un L final. Y cambió debido a que el incremento, cambió así debido a que el incremento es perpendicular al L. Entonces acá tenemos el incremento y los vectores inicial, L inicial y L final. ¿De acuerdo? Ahí va, nuestro L por seno de omega sería el El inicial. seno de θ es el largo, que es la proyección sobre el plano. Y justamente el radio del círculo. El seno de θ, siempre la sombra no cambia nunca la sombra del L porque este ángulo θ, la inclinación que tiene el trompo, no cambia respecto del tiempo si no hubiera fricción. Por supuesto que cuando hay fricción empieza a abrirse el círculo hasta que se cae. Cuando no hay fricción, entonces el L se mantiene con la misma inclinación, y al mantenerse con la misma inclinación, el círculo que realiza tiene el mismo radio siempre, y es la proyección del L sobre el plano del radio. L seno de θ. Bueno, mastíquenlo un ratito, traten de entender de qué se trata. Generalmente está junto con el movimiento del trompo, el movimiento del giróscopo, pero hay que, para estudiar el movimiento del giróscopo, que es muy parecido a esto, hay que estudiar el mecanismo del giróscopo, y eso por ahí se complica, nos llevaría más tiempo, y es más interesante ver un giróscopo en el laboratorio y analizar lo que le pasa al giróscopo viéndolo, tocándolo. ¿De acuerdo? Si tenemos la posibilidad de hacerlo, podemos hacer un análisis muy parecido a este para el caso del giróscopo. ¿De acuerdo? Entonces, esto, más lo que les dije de rotaciones, la energía en rotaciones y el trabajo en rotaciones, cerraría lo que es la dinámica de rotaciones del sólido. Y el tema siguiente, esto cierra un poquito lo que estamos viendo de dinámica del sólido. Nos faltan esos dos puntos que les conté que nos estaban faltando, que me pasé por alto por hacer muchos ejercicios. Y lo que viene es una aplicación de lo que hemos aprendido, que es estática. ¿De acuerdo? Lo que vamos a estudiar ahora es un capítulo, una aplicación de todo lo que hemos visto, de la dinámica de un cuerpo rígido. La estática estudiada para un cuerpo rígido es el equilibrio. Es estudiar el equilibrio de un sólido rígido. Es lo que les gusta mucho a los ingenieros civiles. ¿Sí? Hacer puentes implica estudiar el equilibrio de ese sólido rígido, ¿no es cierto? Entonces, para analizar el equilibrio del sólido rígido, tenemos que tener en cuenta que no se mueva, que no haya fuerzas externas resultantes. El equilibrio implica que no se mueva. Que no se mueva implica que no se traslade y que no rote. ¿Sí? Para que no se traslade, la sumatoria de las fuerzas externas aplicadas sobre el cuerpo tiene que ser cero. Y para que no rote, la sumatoria de los torques, o el momento de torsión o torque, tiene que ser cero. Alrededor de cualquier eje, ¿no es cierto? Tiene que ser cero. Importante, alrededor de cualquier eje tiene que ser cero. Bien, entonces les pongo como ejemplito este cuerpo acá, que también lo pone el server del ejemplo. Díganme, este cuerpo, con este par de fuerzas aplicadas, fíjense que son dos fuerzas iguales y opuestas. ¿Cuánto vale la sumatoria de fuerzas? ¿Cuánto vale la sumatoria de las fuerzas para este cuerpo?
esta fuerza es igual y opuesta a esta otra, o sea que se cumple con la primera de las ecuaciones. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. O sea, no se traslada a este cuerpo. Ahora bien, la sumatoria de los torques es igual a 0. A ver, pensémoslo. El torque de la fuerza esta que está arriba. ¿Hacia dónde me hace girar el cuerpo? En sentido horario, ¿no es cierto? Tengo brazo de palanca por fuerza, me hace girar el cuerpo en sentido horario. La fuerza de arriba. Y la fuerza de abajo, brazo de palanca por fuerza, también me hace girar el cuerpo en sentido horario. Entonces, estas fuerzas, que son iguales y opuestas, pero están aplicadas en distintos puntos del sólido, a la misma distancia del centro de masa, lejos de mantener quieto el cuerpo, están haciendo que gire. Entonces, este es un caso, este sistema de fuerzas iguales y opuestas, aplicada a iguales distancias del centro de masa, se llama par de fuerzas o cupla. Cuando uno aplica una cupla a un sólido rígido, lo que hace es rotarlo y no desplazarlo. Entonces, este es el caso de que el cuerpo no está en equilibrio, porque está rotando, pero no se está trasladando. Sin embargo, la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Y atención con esto, ¿cierto? Que haya momento de torsión o torque igual a 0, no significa que no esté rotando con movimiento circular uniforme. Que es lo mismo que pasa para el caso de cuando hay una traslación a velocidad constante. Que no haya sumatoria de fuerza no significa que no se esté moviendo, que la velocidad sea constante. Puede ocurrir, digamos, que la velocidad sea constante. O sea que ustedes tienen un capítulo completo de ejercitación, que es de estática, y que simplemente tienen que aplicar las ecuaciones que ya aprendieron, de fuerza y de torque, pero igualarlas a 0, para plantear el equilibrio. Y las situaciones que van a resolver son de este tipo. ¿Sí? Tenemos dos, vamos a resolver estos dos ejemplos. El ejemplo de una viga colgando de una cuerda, ¿sí? Soportada por una bisagra y por una cuerda. Y por otro lado, uno muy común también, de los más comunes que se toman, una escalera apoyada, ¿sí?, en una pared. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se resuelven estos problemas? Sumatoria de las fuerzas igual a 0, sumatoria de los torques igual a 0. Primer paso, ¿cuál es siempre? Realizar el diagrama de cuerpo libre. Realizamos el diagrama de cuerpo libre. Esto lo vamos a resolver ahora. Vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Digamos, está realizado acá el diagrama de cuerpo libre. Estos dos problemas están resueltos en el Servo también. Pero son clásicos y tienen en la guía varios. Fíjense. Peso, 600 newton es el peso de este hombre que está ubicado en la viga. 200 newton, ¿qué será? El peso de la viga. T es la tensión de la cuerda o este alambre de acero que está soportando la viga. ¿Y qué es R? La reacción del vínculo, la reacción de la bisagra o del soporte. El soporte está haciéndole fuerza al cuerpo. Una fuerza igual a la que el cuerpo le hace al soporte. Igual y opuesta por reacción e interacción. Pero como lo separamos al cuerpo del soporte, esta R, la reacción del vínculo, la reacción de la bisagra, nos aparece en el diagrama corporal. Entonces, pero a R no le conocemos ni la inclinación, ni nada, no sabemos las componentes ni el ángulo con el que está, con el que se aplica esa fuerza de reacción, con el que la bisagra aplica esa fuerza de reacción. O sea que tanto el módulo de R como su inclinación son incógnitas. Y la tensión tampoco la sabemos. El problema nos pide que calculemos reacción y tensión. Bien, entonces, ¿qué pasamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Bueno, plantea la sumatoria de las fuerzas en X, sumatoria de las fuerzas en Y, sumatoria de los torques. Entonces conviene poner así. Las componentes, directamente poner las componentes.
componente X y componente Y. Componente X y componente Y. Tensión coseno de 53, tensión seno de 53, R seno, R coseno. Y las distancias a las que están aplicadas las dos fuerzas, el peso de este hombre y además el peso de la vida. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar este dibujito y lo vamos a ver en el pizarrón. Y vamos a resolver. Entonces ahora les comparto el pizarrón. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear las dos. Esta vía está en equilibrio, por supuesto. Si es una vía que está en equilibrio, entonces la suma de las fuerzas externas tiene que ser cero. Primera de la ecuación. Todo con el color rojo. No lo vamos a usar. Ahí va, a ver. Sumatoria, entonces. Sumatoria de las fuerzas en el eje X. ¿Cuáles son las sumatorias? ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? Bueno, si ponemos el eje X positivo hacia la derecha, el eje Y positivo hacia arriba. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en el eje X es R coseno de θ positiva menos tensión coseno de 53 igual a ¿cuánto? 0, porque estamos planteando el equilibrio. Sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Qué tenemos? Hacia arriba, R seno de θ más tensión seno del ángulo de 53 grados menos 600 newton, que es el peso del hombre, menos 200 newton, que es el peso de la viga, igual a ¿cuánto? Igual a 0. Tenemos ¿cuántas incógnitas? R no la conocemos, T no la conocemos, θ no la conocemos. Tenemos 3 incógnitas, pero tenemos 2 ecuaciones nomás. ¿Qué ecuación nos hará falta? Escucho apuesto. ¿Qué ecuación falta? Lo acabamos de ver. Nos está faltando la suma de los torques. Los torques de esta fuerza, ¿qué fuerzas hacen torque? Torque respecto de qué eje, uno tiene que elegir un eje de rotación. Bueno, yo acabo de escribir y dibujarles acá el O, el punto este en rojo, o donde está apoyada la bisagra. Entonces elegimos este como centro de rotación, porque de esta forma nos eliminamos de la ecuación dos incógnitas, porque no intervienen en el torque. Al pasar las fuerzas R coseno y R seno, al pasar por el eje de rotación, no hacen momentos, no hacen torque. Y entonces la suma de los torques, por supuesto que estos torques son en el eje Z. La fuerza tensión seno 53, esta realiza un torque en sentido antihorario. Y estas dos realizan torque, los dos pesos realizan torque en sentido horario. Entonces, el torque de la tensión primero. Tensión por el seno de 53 multiplicado por la longitud de la varilla, que son de la viga, 8 metros. Recuerden que es fuerza por distancia por fuerza por brazo de palanca. Fuerza es tensión seno 53 y el brazo de palanca es igual a la longitud de la viga, ¿no es cierto? Igual a la longitud de la viga, que es 8 metros. Y le pongo signo positivo porque este es un giro antihorario. Después, las otras dos fuerzas que realizan torque son el peso de la viga y el peso del hombre que está ubicado en la viga.
Entonces tenemos, como estos torques son en sentido horario, le pongo el signo menos. Menos 200 newtons por la distancia, por el brazo de palanca, que es 4 metros, que acá está indicado, menos, un segundito, seguimos, perdón la interrupción, seguimos compartiendo pantalla. Entonces, el torque del peso, en sentido antihorario, por eso es negativo, menos el torque del peso del hombre, que es de 600 newtons, por 2 metros, que es el brazo de palanca. Son todas fuerzas perpendiculares, entonces el brazo de palanca es la distancia al punto de aplicación directa. ¿Y este torque cuánto tiene que ser igual? Tiene que ser igual a 0, porque no puede estar girando esa barra. Y fíjense, acá tenemos todos datos. 600, todos numéritos, la única incógnita es la tensión. Voy a tener que cortar un segundito más, discúlpenme. Seguimos. He interrumpido el video. Entonces, sigo compartiendo el pizarrón. Igualamos a 0 la suma de los torques. ¿De acuerdo? Y de acá podemos despejar la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda es igual. Fíjense, 200 por 4 son 800. 800 newton por metro, lo paso sumando. 600 por 2, 1200 newton por metro. ¿No es cierto? Y todo esto tiene que estar dividido por 8 metros por el seno de 53. Eso nos da la tensión en la cuerda. Y teniendo la tensión en la cuerda, la reemplazamos acá. ¿Sí? Reemplazo acá. Bueno, T seno 53. Reemplazo acá la tensión y ya me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas y puedo resolver la R, la reacción en la bisagra, y el ángulo. Entonces, ¿qué hacen? Sustitución. Pero hay que entonces utilizar bien la ecuación de los torques. ¿Por qué? Porque utilizarla bien significa encontrar el eje de rotación más favorable, que me resuelve más rápido el sistema de ecuación. Uno podría haberse ubicado en este. Podría pensar que esto podría rotar alrededor de este punto y tomar los torques respecto a este punto. Y si hacía eso, me quedaba una ecuación con dos incógnitas. Me quedaba R coseno y R seno, perdón. Me iba a quedar R seno. Entonces se me complicaba la solución porque tenía que reemplazar R seno acá, y de R seno acá sacaba T, etc. ¿Está? Pero también se puede hacer, se puede complicar un poquito más, pero sale igual. Eso, entonces, con respecto al problemita de la viga colgante. ¿Bien? ¿Alguna duda cómo se resolvió? Al igualar a 0, se despejan las cosas con bastante facilidad.
Escucho preguntas. Si no hay preguntas, copio el problemita. Copio el problemita de la escalera. ¿Sabes qué tipo o número de ejemplo es en el Serway? Así después lo busco. Búscatelo en estática, en el capítulo de estática y elasticidad, se llama. Capítulo de estática y elasticidad, tenéis los ejemplitos después que explica. Bien, y ahí aparecen estos dos ejemplos. Bueno, fíjense para el caso de la escalera. El caso de la escalera, ahí te lo resolvemos con letrita, ¿no? El caso de la escalera, ¿qué fuerzas aplicadas hay? En la base está la reacción del piso. Digo, para que la escalera se quede quieta, necesariamente tiene que haber una fuerza de roce que impida su movimiento, que esta es la fuerza de roce, y la normal del piso. ¿Bien? Y al estar apoyado en un piso, en una pared lisa, la reacción, como está solamente apoyada, la reacción es perpendicular a la pared. No hay una bisagra acá ni nada que haga que exista otra componente de la reacción en otra dirección, como en ese caso, como sería esa. Bien, entonces tenemos en el suelo la reacción de la normal y además la fuerza de fricción que hace que no se mueva la escalera, porque si no hubiera fuerza de fricción, la escalera deslizaría y se cae. Y por último, un peso. Bien, con el dato de que la escalera está inclinada en un ángulo θ. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Nuevamente, sumatoria de las fuerzas en X igual a P, yo le pondría reacción de la pared, P por pared, no por peso, pero bueno, no me parece muy feliz P, pero no. Seguimos con nuestros ejes, X horizontal y vertical hacia arriba, horizontal hacia la derecha positivo, vertical hacia arriba positivo. Entonces, la fuerza de roce es positiva en X y la reacción de la pared es negativa en X y esto tiene que ser 0. La sumatoria de las fuerzas en Y. Tengo hacia arriba la normal N, hacia abajo mg, que es el peso, y eso tiene que ser igual a 0. Los problemitas también le ponen a alguna persona subida en la escalera, por lo tanto, generalmente tienen que sumarle el peso de un cuerpo extra a una distancia dada, ¿no? Pero este no es el caso más sencillo, no complica mucho más el problema. ¿Qué incógnitas tenemos? Solamente tenemos las incógnitas de la fuerza de roce y de la reacción de la pared. ¿Qué nos está faltando? La suma de los torques. Elijo este centro O como el centro de rotación por el cual pasa el eje perpendicular del plano de la pantalla, que es el eje Z, y empiezo a contabilizar, empiezo a contar cuáles son las fuerzas que realizan torque. Evidentemente ni la fuerza de roce ni la normal hacen torque porque pasan por el eje de rotación. Entonces el peso y la reacción de la pared son las que realizan el torque. ¿Cómo es el torque que realiza el peso? ¿Sí? Es en sentido horario. Y el torque que realiza la pared, la reacción de la pared, es en sentido antihorario positivo. Entonces, si la escalera tiene una longitud L, el dato seguramente que está en el enunciado del problema. Entonces, L es la longitud de la escalera, multiplicado por P, multiplicado por el seno del ángulo comprendido, es el torque del P. ¿Por qué puse θ? A ver, esta vez lo puse, seno del ángulo comprendido, me apuro un poquito. ¿Qué ángulos forman entre la reacción de la pared y el vector posición de las fuerzas de esta P? Este es el vector posición de la fuerza P. Vector posición
fuerza P. Entonces, este es el ángulo que forma. ¿Sí? Fíjense, ángulo entre horizontal, por alternos internos, este es θ, ¿no? Así que está bien. Seno de θ. Menos el torque del peso. Entonces tengo L sobre 2, porque está aplicado el peso a la distancia, a la mitad de la distancia de la longitud de la escalera, porque está en el centro de masa, y suponemos que la escalera es homogénea. L sobre 2 es la distancia, mg es la fuerza que hace torque, y el seno de qué ángulo tengo que poner acá. El seno del ángulo este. ¿Sí? Y ese ángulo no es θ, sino es 90 menos θ, ¿no es cierto? Porque si este es θ, este es 90 menos θ. Entonces el seno de 90 grados menos θ. ¿Está? Y fíjense, aquí tiene que ser igual esta fuerza. Es que la suma de los torques es igual a 0. Y de acá que despejo, yo tengo todo. Tengo L, tengo mg, tengo θ de dato, y entonces puedo despejar P. P que es la reacción de la pared. P va a ser igual a L sobre 2, mg, seno de 90 menos θ, sobre L, seno de θ. El L se simplifica, así que no necesitaba el dato de la longitud de la escalera, no era necesario. Por lo tanto, la reacción de la pared me queda mg, seno de 90 menos θ, que es igual al coseno de θ. Recuerden que el seno de un ángulo es igual al coseno en su complementario. Así que uno puede poner acá coseno de θ sobre seno de θ. Si quieren, si no, no lo resuelven. Tengo P, y si tengo P, este es igual a la fuerza de roce. Nos da igual a la fuerza de roce de la ecuación. Un poquito más fácil puede resolver. ¿Estamos? ¿Se entendió? Hay algo que no me cerró, Sí. es el tema del ángulo. Porque hay un θ y un θ prima, digamos. No. Θ y un 90 menos θ. A ver. Acá. Voy a hacer una cosa. Dame un segundo. Voy a copiar de nuevo este dibujo. Este. Anda. No se ve bien, lo vamos a ver. Se entendió que si yo continúo esta horizontal, acá tengo el ángulo entre el horizontal y la escalera. ¿Sí? Tengo el horizontal y la escalera. Fíjate. Ángulo entre el horizontal y la escalera, horizontal y escalera. Este es θ, o sea que este es θ. Y si este es θ por opuesto por el vértice. ¿Se entiende eso? Es el mismo ángulo. El ángulo que forma entre la reacción de la pared y el vector posición del punto de aplicación de la reacción, R. Entonces, el torque de P es R producto vectorial con P, y el producto vectorial es el módulo, y yo quiero calcular el módulo del torque de P, es RP seno del ángulo comprendido. El ángulo comprendido entre los dos es phi. ¿Va? Ahora, el ángulo comprendido entre el R, el vector posición del centro de masa, el R y el peso P, es este. Ese es el ángulo comprendido. Ese no es θ. Fíjate que yo tengo acá un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo.
Y entonces, si este es θ, este ángulo de acá es 90 menos θ, porque la suma de los ángulos da 180. Eso es 90 menos θ. Y entonces el torque del peso, el torque de mg, en módulo es R, que es L sobre 2. Acá era L. R, que es L sobre 2, por mg. R vector fuerza, ¿no? Bueno, fuerza. Mg por el seno de qué ángulo? De 90 menos. O bien, si quieren pensarlo de otra manera, ¿cuál es el brazo de palanca? O sea, yo creo que no estoy viendo eso. ¿Cuál es el brazo de palanca? ¿Cuál es Yo el pensé entonces, tamaño de R? acordate que uno puede resolver el torque. El torque se resuelve como R vector fuerza. El módulo, que siempre nos preocupamos por el módulo es R por fuerza por el seno del ángulo comprendido. Alfa, le pongamos, no le pongamos θ. El seno del ángulo comprendido. ¿Bien? Si vos tenés el dato, así esto sirve siempre. Esto sin pensarlo. Esto lo usás sin pensar. Eso siempre sirve. Entonces te pones a buscar, cuando los ángulos no son de 90 grados, te pones a buscar cuál es el ángulo comprendido, eso puede ser fácil. Pero si te cuesta entender del dibujo cuál es el ángulo comprendido, entonces buscate el brazo de palanca. ¿El brazo de palanca qué era? La distancia perpendicular a la fuerza. ¿Correcto? Busquemos, en vez de no pensar y hacer el seno del ángulo comprendido, como hice yo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Busquemos el brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca? La distancia perpendicular a la recta de acción de la fuerza. O sea, regla, para hacerlo bien. Desde el centro de giro, desde el eje hasta la fuerza, esta es la fuerza peso, ¿no es cierto? Esta es la fuerza peso. Entonces, desde el eje, voy a agarrarlo bien, no, bien grueso. Ese es el brazo de palanca de esa fuerza. Y el brazo de palanca de la otra fuerza es la distancia del centro de giro a la recta de acción de la otra fuerza. Entonces yo trazo la recta. ¿Sí? Trazo con línea de puntos la recta de acción de la otra fuerza. Entonces busco la perpendicular desde el eje hasta la fuerza. ¿Cuál es la distancia perpendicular desde el eje de rotación O hasta la fuerza? Es. ¿Bien? Acá tengo el brazo de palanca de... me quedó muy grueso un trazo. Bien. Tengo entonces el brazo de palanca B del peso. Y este es el brazo de palanca B de la reacción de la palanca. Fíjate que el brazo de palanca es el cateto adyacente a θ de este triángulo. Eso te puede gustar más para resolverlo. Este es B. Este es el BMG. El brazo de palanca del peso. ¿Y cuál es entonces el cateto adyacente de ese triángulo? Ah, el cateto adyacente es el coseno de θ, me da cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no es cierto? El cateto adyacente es el brazo de palanca que yo quiero calcular, BMG. Y la hipotenusa es el L sobre 2. Por lo tanto, ¿qué me da? El brazo de palanca del peso mg es L sobre 2 por el coseno de θ. ¿Bien? Entonces, ¿acá qué tengo? El torque del peso mg, ¿cómo lo calculo? Como el brazo de palanca de mg multiplicado por la fuerza mg. ¿El brazo de palanca cuál es? L sobre 2 coseno de θ
MG. Pero el seno de 90 menos θ, porque son complementarios los ángulos, es igual al coseno de θ, o sea que esto me da exactamente igual. Lo que yo hice al principio es igual a lo que hacemos acá. O pensás el triángulo rectángulo para calcularle el cateto, o pensás en el ángulo comprendido. Cualquiera de las dos formas está bien. Para el caso del brazo de palanca de P, acá tenés el otro triángulo rectángulo, y es con el seno de θ, ¿no es cierto? El brazo de palanca de P es L, el brazo de palanca de reacción de la pared es L, seno de θ. ¿Bien? L, seno de θ, por P. ¿Entendió? Me enredo más. Te enredó Está usted bien, más. está Por eso bien. te digo, es a gusto cuando uno tiene las cosas que no están perpendiculares, entonces por ahí es más fácil directamente buscarle el ángulo comprendido sin pensar en el brazo de palanca. Por ahí te dan como dato el brazo de palanca y que es más fácil calcularlo con el brazo de palanca. Si te hubieran dado la longitud de este cateto, entonces podrías haber calculado con el brazo de palanca. Pero hay que estar atento a eso. Uno tiene que entender la definición para poder calcular el torque. Y de eso se trata. Claro, porque B usted le llama brazo de palanca, ¿no? Sí. B, brazo de Claro, palanca. claro, pero eso no se le definía distinto. ¿Cómo? No se le definía distinto a eso. No. En el torque definimos, cuando les expliqué torque, yo les dije esto. El torque, el módulo, siempre es R por fuerza por el seno del ángulo comprendido. Si uno, según los datos que tengo, si uno pone R con el seno de alfa, F si uno agrupa así, R seno de alfa es el brazo de palanca B. Entonces el torque se calcula como brazo de palanca por fuerza. Si uno en vez de juntar la formulita así, la junta así, o sea, tiene torque que es R por F seno de alfa, esto no es más que R por la componente perpendicular a R de la fuerza. F perpendicular es la componente perpendicular de la fuerza, perpendicular a R de la fuerza. Entonces, de acuerdo a los datos que tengan, si no tienen datos, si tienen ángulo, usan la primera. Si tienen el brazo de palanca, usan la segunda. Si tienen la componente perpendicular, usan la tercera. En general, con los datos pueden calcular cualquiera de las tres, pero por ahí, según el dato del problema, es más fácil una que otra. Fíjense, en el problemita anterior, en este. El torque de T seno de 53, ¿cierto? T seno de 53 es la fuerza multiplicado por 8 metros. En realidad, no era esta fuerza, sino la fuerza T. Estas son las dos componentes de la fuerza T. La fuerza T era una fuerza inclinada. Así era la fuerza T. Inclinada a 53 grados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la componente? ¿Cuál es R? R, el vector posición de la fuerza T es este. Bueno, derecho. Este es R. Y este es T. Tengo R y tengo T. Y ¿Cuál es L, la componente? ¿Cómo? y L, es lo mismo, ¿no? LR, claro, L es la longitud de la viga, que es el módulo del vector posición de la fuerza, por supuesto. Este es L. Pongámosle L. L por T. Pero en vez de T, ¿qué pongo? La componente perpendicular. T seno del 53 es la componente perpendicular a L. ¿No es cierto? Es lo mismo. Ahí sí se entiende. Usa la que más te resulte. Por ahí no es la más fácil, pero bueno, uno tiene que hacer su caminito, uno tiene que madurar estas cosas. Entonces no han llegado todavía problemas de torque, veo. No están todavía con problemas de esta guía. O por ahí anda. No, encima esta semana nos agarró feriado.
Ah, claro, tuvieron feria. Bueno, qué suerte. Bueno, chicos, si no tienen más Recording stopped. preguntas, nos vemos la clase que viene, que tengo que recuperar los temas que me salteé, que ya venía embalado. Recuperamos los temas que me salteé de dinámica del cuerpo rígido, rotación, energía y trabajo. Energía, trabajo y potencia, 2 ejemplitos más, y saltamos a otro temita que es movimiento oscilatorio armónico. Ya estamos en la recta final, digamos. Vamos a ver, vemos en una clase movimiento oscilatorio armónico y en otra clase, y vamos a empezar con hidrostática. Vamos a ver algo de Arquímedes. Y en las 2 últimas clases les tomo parcial y parcial recuperatorio. Es decir, la semana del 8 de noviembre es el parcial segundo y la semana del 15 es el recuperatorio. ¿Bien? Si no hay ninguna superposición con la profe Natalia, que no hable todavía con eso. Si no, ya le vamos a comunicar si hay algún cambio. ¿Listo? Listo, nos vemos, profe. Gracias. Bien, nos vemos el miércoles que viene. Adiós.